muy buenos días, queridos hermanos. Es verdad que echamos a algunos de menos, que no pueden estar, algunos hasta por trabajo o por otras circunstancias, no están en esta mañana con nosotros. Pero todos muy bienvenidos. Creo que todos habéis seguido las canciones que hemos cantado desde el principio y todas tenían un mensaje común y era la gracia de Dios. Y la primera canción o el primer himno que hemos cantado es ese himno de sublime gracia del Señor. Y yo creo que todos sabéis quién compuso ese himno, que fue precisamente un hombre miserable, un hombre pecador, un hombre que traficaba con esclavos. Su trabajo era el tráfico de blancas, ¿no se dice así? Bueno, la trata de blancas, manejando esclavos y trayendo esclavos de África hacia Inglaterra. Pero un día se encontró con el Evangelio, se encontró con una predicación que conmovió su vida, transformó su vida, cambió totalmente su vida y le hizo escribir esas palabras: sublime gracia del Señor, que a mí me transformó. Y qué hermosas palabras, ¿verdad? Y qué hermoso himno hemos podido cantar a continuación, también relacionado con la gracia. No lo he elegido yo, no sé, ha sido los hermanos que dirigen la música los que han elegido su himno. Esta mañana pues han ido acompañados también de buenos instrumentos, especialmente hoy teníamos un instrumento nuevo, la caja rítmica. No sé si lo habéis notado, pero lo llevaba Marco y la verdad que muchas gracias, Marco, porque ha salido muy bien. Bien, el tema de esta mañana que vamos a compartir, vamos a ver si podemos hacerlo y podemos disfrutar. Estoy seguro que disfrutaremos de la palabra, disfrutaremos de su lectura. Ya no sé si tanto de la predicación, porque ya conocéis mis limitaciones, pero creo que nos hará pensar a cada uno, en una parte para nuestro agradecimiento a Dios por su gracia, y en segundo lugar, pensar también cómo debemos corresponder a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios. El texto que nos va a ayudar a meditar en esta mañana es el de Efesios capítulo 2, los 10 primeros versículos de este capítulo, que vamos a leer. Vamos a leerlo despacio porque cada frase que el apóstol está pronunciando aquí en esta porción son hermosos y realmente traen bastante consuelo, mucho consuelo y bastante verdad y realidad a nuestros corazones. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, y fijaos cómo se identifica el apóstol con las palabras que escribe, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose
Él. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechos o porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Dios nuestro, magnífica palabra que tu siervo Pablo quiso escribir o fue inspirado por el Espíritu Santo para dar testimonio, primero de lo que Él era, pero también lo que tú significaste para su vida y que significa para cada uno de nosotros. Él os dio vida, dice el apóstol. Nuestro amado Señor es el que ha traído vida a nuestros corazones y damos gracias por ello. Gracias por tu gracia, que podamos, Señor, entenderla y corresponder también con nuestras vidas a esta santa y bendita misericordia que tú manifiestas a través de tu Hijo Jesucristo. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos que el Nuevo Testamento y en general toda la Biblia fue revelada y escrita para nuestra información, pero también para nuestra transformación. Ella es la guía divina para conducir al hombre hacia Dios y conducir también al hombre a la salvación que Él nos está ofreciendo a través de la persona del Señor Jesucristo y en nuestros días también a través de su palabra. Su palabra, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, es la orientación para nuestra conducta y es la orientación para el servicio de cada creyente, porque la palabra de Dios es buena, es edificante, es gratificante, orienta, dirige, nos conduce y nos lleva a donde Dios nos quiere llevar, que es a la salvación eterna. Tenemos un texto aquí a la izquierda, a mi izquierda, a vuestra derecha, que estáis de frente, que nos recuerda lo que es la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y sea también enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de ella, de la palabra de Dios, más hermosa se vuelve para nosotros y también más fácil tenemos el camino para adecuar nuestra vida a la voluntad de Dios. La carta a los Efesios, más que una epístola a una iglesia, parece un tratado de eclesiología,
todo lo doctrinal, toda la enseñanza del apóstol es una enseñanza genérica, una enseñanza común a todas las iglesias, no a particular en una iglesia, no directamente a un creyente porque esté sufriendo o esté viviendo un momento de dificultad o un momento determinado. Es una carta, podríamos decir, general, dirigida a todas o común a todas las iglesias, porque faltan referencias personales, faltan saludos, mensajes a creyentes directamente, que son muy frecuentes en otras cartas del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Que quizás tengamos delante de nosotros, en esta porción que nosotros hemos leído y en toda la carta de los Efesios, una carta circular que Pablo escribió para instruir sobre el ministerio de la Iglesia, para instruir al grupo de asamblea de Asia Menor, cuyo centro estaba precisamente en Éfeso. La carta se divide en dos partes. A grosso modo, naturalmente tiene temas muy particulares, como el que vamos a tratar después de la gracia. Pero la carta se divide claramente en dos partes. Los tres primeros capítulos están hablando de una cosa, de la posición del creyente en Cristo, y la segunda parte nos está hablando de las exigencias de la nueva vida en Cristo. Nuestra posición como creyentes en Cristo, los tres primeros capítulos, pero a partir del 4 y hasta el 6 es unas exigencias de la nueva vida en Cristo. La posición del creyente en Cristo corresponde a los tres primeros capítulos que nos presenta el apóstol, y son las bendiciones que el creyente obtiene en la persona del Señor. A partir de nuestra conversión, si somos realmente convertidos, si nos hemos identificado totalmente con el Señor Jesucristo, a partir de ese momento estamos obteniendo unos beneficios, una posición en el Señor Jesucristo. Por eso, después del saludo que el apóstol hace en el capítulo 1, el apóstol se manifiesta con una gran manifestación de bendición. El capítulo 1, el versículo 3, después de dar los saludos a esta iglesia, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz. Pero el versículo 3 hay algo muy interesante, y podríamos decir que el apóstol lo que ya está hablando de su posición como creyente, de nuestra posición como creyente en el Señor Jesucristo, y estalla de gozo. El apóstol estalla de alegría y manifiesta o hace una gran manifestación de la bendición que tiene en el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Pero en quién? En Cristo. Nuestra posición en Cristo. Las bendiciones que recibimos en el Señor Jesucristo. Pero los siguientes capítulos, del 4 al 6, como digo, la segunda parte la dedica el apóstol a manifestar las exigencias, porque hay exigencias. Nuestra conversión,
si es auténtica, si es real, hay una exigencia por parte del Señor para nuestra vida. Hay una exigencia de la palabra de Dios con la que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que corresponder. Nos enseña, podríamos decir que esos capítulos nos exhortan a que andemos dignamente en Cristo Jesús. Por eso, en esa segunda parte, se abre con un ruego a que vivamos como se requiere el llamamiento que hemos recibido. Y el capítulo 4, en el versículo 1, dice el apóstol: yo pues, preso en el Señor, esclavo del Señor, ahora suyo, propiedad del que me amó hasta el fin, ahora suyo en el Señor, os ruego, hermano, y este es nuestro ruego también en esta mañana, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como se merece, primero nuestro gran Dios, y como corresponde a los hijos que aman al Señor. Y a partir de este versículo, del capítulo 4, versículo 1, Pablo va exhortando a sus lectores a que promuevan la unidad dentro de la Iglesia. A partir de este capítulo 4 va hablando de la unidad dentro de la Iglesia. Y va hablando de una unidad vivida, pero mediante una vida santa, una vida de santificación. Y en esos versículos, del 1 al 6, está hablando el apóstol que para que mediante la diversidad de los dones contribuyamos cada uno de nosotros al bien común de la comunidad. Podéis leerlo después o ahora, si queréis, en este momento, capítulo 4, versículo 1 al 6. Ahora nosotros vamos a centrarnos en el capítulo 2 que hemos leído, en estos versículos del 1 al 10. Y en este capítulo 2, Pablo quiere destacar algo muy importante, que hemos cantado: sublime gracia del Señor. Y tenemos que destacar aún en este tiempo y en este momento la gracia de nuestro Dios. Porque su gracia sigue activa, sigue viva y se puede manifestar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para su gloria y para beneficio también de nuestra vida. Pablo quiere destacar cómo la gracia de Dios se manifiesta sobre todo sobre la maldad del pecado, y que a pesar de que el mal se presenta con toda su virulencia en aquellos tiempos, y que el mal se sigue presentando en estos días con toda su fuerza, con toda su maldad, y podemos visualizar los horrores de este mundo a través de los acontecimientos y de lo que ocurre a nuestro alrededor, a pesar de que se presenta con tanto dolor y con tanta violencia en todos los tiempos y en todas las actividades humanas. Dios, que venció al pecado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ha sacado y sigue sacando en nuestros días de los dominios de Satanás un pueblo que fuese para la alabanza de la gloria de su nombre. Quiere Dios seguir arrancando piedras vivas de en medio de este mundo que le honren, que lo glorifiquen y que den testimonio de Él en todo momento. Dios en este momento sigue edificando su iglesia y lo sigue haciendo con piedras
sacadas de la cantera del mundo, de la cantera del sufrimiento, de la cantera del dolor, de la cantera del pecado. Quiere sacar un pueblo con hombres y mujeres que pueden estar hundidos en sus ofensas, que pueden estar hundidos en sus pecados, pero que por su gracia podemos ser convertidos en piedras vivas para la gloria de su nombre. En estos 10 versículos que hemos leído tenemos un hermoso bosquejo. Y los 3 primeros versículos de este capítulo 2 nos están hablando de nuestro estado anterior. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestro estado anterior. Pero también del 4 al 7 nos está hablando de nuestra posición actual como creyentes. Y en tercer lugar, cómo se nos aplica la salvación, de los versículos 8 al 10. ¿Y cuál era nuestro estado anterior? ¿Cuál era nuestra situación anterior? Dice que cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida, y nos dio vida para la eternidad. Recordamos que la palabra muerte, cuando estábamos muertos, la palabra muerte que se emplea aquí no comporta la idea de cesación o la idea de destrucción, sino está indicando y nos está diciendo y está aportando la idea de separación. El texto se refiere a la muerte ética y a la muerte espiritual, no a la muerte física. Muerte ética, muerte espiritual. Y esto es la separación del hombre con Dios. La separación de Dios como consecuencia de una vida de pecado. El profeta Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Una separación, un alejamiento, una separación totalmente de nuestro Dios, y así lo manifiesta Isaías en el capítulo 59. Está suponiendo la muerte ética y la muerte espiritual, y significa que estaban desorientados psíquica, moral y espiritualmente, faltos de sanos criterios y de rectas motivaciones, giraban en torno a sí mismos en un círculo vicioso del que no eran capaces de escapar. No estaban meramente enfermos, sino que no hacían caso alguno de Dios ni de su justicia. Espiritualmente estaban muertos. Y esta es la situación del hombre cuando está viviendo de espaldas a Dios. Y esta es tu situación, ¿verdad? Esta es tu situación si estás viviendo de espaldas, ¿verdad?, a la voluntad de nuestro Dios. Muertos en vuestros delitos y pecados. Y es la forma de vivir el hombre de todos los tiempos. Con acciones que se apartan de la norma revelada por Dios. Es vivir infringiendo la ley, es vivir odiando, es vivir pisoteando, robando, maltratando, mintiendo, dividiendo, imponiendo, ultrajando, y podríamos seguir diciendo cosas. Pero en resumen,
en una falta de conformidad con la gloria y el carácter de nuestro Dios. Y sigue diciendo el apóstol, en los cuales, en estos pecados y en esta forma de vivir, anduvisteis en otro tiempo, dice en el versículo 2. El comportamiento anterior a la conversión, el comportamiento anterior a nuestra conversión, era un comportamiento pecaminoso, teniendo por norma de vida la práctica del pecado. Estamos siguiendo las corrientes de este mundo, que es lo que preocupa y lo que la gente quiere seguir también hoy día y en estos momentos, las corrientes de este mundo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde hay, pues no sé, mucha gente, mucha multitud? Pues allí voy yo también, a los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, viviendo en la esfera donde el diablo ejerce su nefasta influencia. Y estamos viviendo o está viviendo nuestra sociedad como en aquellos días, conforme al príncipe de la potestad del aire. Los hombres y mujeres que viven de espaldas a Dios están bajo el dominio y la autoridad del diablo, a quien Jesús mismo le llama príncipe de este mundo. Pablo en 2 de Corintios le llama el Dios de este siglo. El apóstol Juan le llama el maligno. Pero sin duda alguna se está refiriendo a Satanás, y Satanás es el director de este funesto camino del hombre caído. Y tenemos que aceptar el hecho evidente de la potencia de un ser real, de un ser que controla esta sociedad, de un ser que controla al hombre para mantenerlo, para mantenernos, si él puede y si es posible, alejado de la voluntad de Dios. Satanás es el director de este funesto camino del hombre caído. Y tenemos que aceptar el hecho evidente de la potencia de un ser real, que dirige poderosamente las fuerzas del mal hasta el límite predeterminado por Dios, hasta donde Dios se lo permite. Y recordáis que en esta misma carta, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y él sigue diciendo el apóstol: entre los cuales también todos nosotros. Pablo, como decíamos cuando leíamos, se está incluyendo que vivía en esta situación. Él detalla el comportamiento antes de su conversión. Confiesa que nos movíamos al impulso de nuestros deseos pecaminosos de la vieja naturaleza, satisfaciendo la tendencia de la carne, es decir, el apetito de lo material, el apetito de los pensamientos, y esto es la ambición de lo temporal. Y así también nosotros hemos vivido en otro tiempo, como el apóstol Pablo dice, y todas las personas que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, por mucha fachada o por mucha apariencia de piedad que puedan manifestar, por buen traje que puedan llevar, por buen vestido que puedan vestir, todas estas personas están muertos, como dice el apóstol
al principio, muertos en sus delitos y en sus pecados. El apóstol también en Romanos capítulo 3, versículo 10, ya lo está manifestando. No hay justo ni a uno. Todos pecaron, todos a una. Nos hicimos inútiles. Todos estábamos separados de la gloria de nuestro Dios. Este era nuestro estado anterior. Esto era nuestra situación. Por tanto, toda persona en esta situación no necesita en ningún momento un programa de reforma. No se trata de reformar algo de nuestra vida, sino se trata de una vida nueva. Una vida totalmente nueva. Una vida nueva en el Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas se quedan atrás y ahora con el Señor Jesucristo puede empezar uno a caminar de nuevo. Y Él dice la primera frase del versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. Aún en esa situación de pecado, pero en esa situación nos dio vida. Ahora, ¿cuál es nuestra posición actual? Los versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ha sido Él, ha sido su voluntad, ha sido su soberanía. Y Él, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. El hombre nunca ha tenido razón, ni entonces ni ahora, para esperar nada de Dios, para esperar su favor, para esperar su justicia, sino juicio es lo que podríamos esperar, porque lo único que ha hecho a través de toda la historia, lo único que hemos hecho a través de toda nuestra vida es ofender la justicia de nuestro Dios. Ahora, este versículo 4 indica cómo Dios toma la iniciativa de la salvación y actúa en las riquezas de su misericordia. Ahora, esto no es un acto de caridad que el Señor quiere hacer con la creación, que Él quiere hacer con los hombres, ni un beneficio dado de mala gana, sino es el impulso de su gracia, el impulso de la gracia y misericordia y amor de nuestro gran Dios. Todos recordamos ese versículo y siempre está en nuestra mente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y lo empleamos bien, este versículo, y lo recordamos con gozo cuando estamos recordando la universalidad de ese gran mensaje de este versículo. Cuando Juan nos está recordando que Dios amó no solamente a mí, sino que amó a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está universalizando su mensaje para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando yo recuerdo este versículo y recuerdo estas palabras, yo quiero hacer lo mío.
quiero hacerlo personal y quiero recitarlo de la manera que yo pueda sentir ese amor en mi vida. Porque de tal manera me amó Dios a mí. Y podría decir mi nombre. Me amó a mí. Y es que el Señor me hizo suyo. Y Él tocó mi corazón. Y Él me hizo suyo. Este amor de Dios es tan asombroso cuando más nos damos cuenta de que fue puesto en operación aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nada en nosotros nos hizo dignos, nada en nosotros había atractivo, nada en nosotros había de valor para que Dios manifestara su gracia con nosotros. Y es la gracia que expresa a nuestro Dios tal y como Él es. Dios es amor. Y lo manifiesta en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ahora, en virtud de ese amor tan abundante de Dios hacia nosotros, nos colocó en una posición extraordinariamente elevada. Y a pesar de nuestra condición de rebeldes pecadores, según nos dice el apóstol en el versículo 6, Él nos unió, nos hizo suyo, nos unió de tal manera que aunque nosotros quisiéramos desligarnos de Él, y si en algún momento ha habido tentaciones para separarnos de Él, Él nos tiene totalmente cogidos y agarrados, porque somos suyos. En virtud de este amor tan abundante, nos colocó en esa posición. Nos unió con Cristo, nos resucitó juntamente con Él y nos sentó juntamente con Él. Por tanto, desde nuestra conversión, nuestra vida está totalmente unida a Cristo. Dios ha querido que sea así y por tanto nuestra respuesta debería ser como la del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 7 muestra la finalidad de ese despliegue del amor de Dios hacia nosotros. El objetivo entra en la escatología, y entra en la escatología para mostrar en los siglos venideros la abundante gracia de Dios, los creyentes, queridos hermanos. Y esto es extraordinario, que nosotros podemos pensar, los creyentes, la Iglesia, va a ser siempre, siempre, y va a ser eternamente una eterna exhibición de la gracia de Dios. Seremos el trofeo del Señor Jesucristo, su Iglesia. Su Iglesia será ese gran trofeo. Mostrar a todo el mundo una Iglesia sin mancha, sin arruga, una Iglesia limpia,
y esa será, ¿verdad?, la exhibición de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se nos aplica la salvación? Y entramos en los últimos 2 versículos. De todos los tiempos, o de todos los términos que la Escritura emplea para ilustrar la gracia de Dios, la salvación es el más amplio, abarcando todos los demás. La palabra salvación supone un estado anterior de perdición. Hay salvación porque antes había perdición. Y describe a la persona que a veces puede vivir una situación de lucha, de desesperación por mantener la vida, pero que si no hay otro que le salve, si no hay otra persona que le tire el salvavidas, la persona se pierde irreversiblemente. Por tanto, es aquí, en la salvación, donde la gracia de Dios se manifiesta con toda generosidad, porque Él nos ha concedido un fiador en la persona de su Hijo Jesucristo, que cumple todas las demandas de la justicia y cumple también nuestras obligaciones. Solo gracia. La salvación es un don de Dios y por tanto es algo que el hombre o mujer pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de nuestro Señor Jesucristo alcanzados durante su vida, durante su muerte y durante su resurrección. Porque por gracia sois salvos. Pablo también dijo a los Romanos, capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Juan, al principio de su Evangelio, que nos leía Juan Antonio en esta mañana, dice al principio de su Evangelio, o por lo menos lo está expresando así, dice en el versículo 17, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Qué verdad y qué extraordinaria realidad para todos nosotros. Para la salvación hemos dicho que es un regalo de Dios y por tanto no hay indulgencia, ni hay reliquia, ni hay oro, no hay plata con las que yo pueda comprar el favor de Dios. No hay dinero, no hay trabajo, no hay obra, no hay nada con lo que yo pueda comprar el favor de Dios. No hay buenas obras que yo pueda hacer, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Dice Isaías, fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pedro dijo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o de la manera la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que solo por gracia. Y recordáis las 5 solas de la Reforma, en la que Lutero ya en el siglo XVI, pero después de una gran reflexión, después del estudio de la palabra, después de su gran consideración del Evangelio, y de leer y releer y meditar y sufrir todo lo que tuvo que sufrir con el clero,
tuvo que escribir aquello de sus 5 solas. Solo escritura, solo palabra, solo Cristo, solo gracia, solo fue y solo a Dios la gloria. Por encima de todo, Cristo, por encima gracia, por encima fe, por encima escritura y siempre a Dios la gloria. Y esto es lo que se debe respirar en la Iglesia del Señor. Gracia, palabra, Cristo, fe. Y esto debe ser el ambiente, esta debe ser la atmósfera que los creyentes debemos estar respirando continuamente. Esto es lo que se debe respirar en la Iglesia del Señor. La gracia es el aroma que perfuma la vida de la Iglesia. Es el olor, la fragancia que nosotros tenemos que respirar. La gracia es la contribución más distintiva que la Iglesia puede hacer a los afligidos, a los que sufren, a los que tienen necesidad. La gracia del Señor aplicada a nuestra vida, pero también entre nuestras vidas. La gracia es el remedio que Jesús nos concedió un día para perdonar todos nuestros pecados, pero la gracia es también el bálsamo que sigue dándonos hoy, cada día, para aliviar nuestras tristezas, para aliviar nuestras angustias, nuestros dolores. Es su gracia, su maravillosa gracia, sublime gracia del Señor. Y la gracia aplicada en la vida de la comunidad es la fuerza sobrenatural que nos capacita para recibirnos uno a otro, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La gracia en la vida de la Iglesia significa ceñirse la toalla a la cintura, rendirse a los pies de nuestros hermanos como siervos suyos. Y la gracia no es desenfundar la espada a la menor equivocación. La gracia debe ser el rasgo distintivo de una comunidad de pecadores perdonados, que es lo que somos cada uno de nosotros. Y no podemos olvidar que la Iglesia no es una comunidad de justos donde escasea el pecado, sino una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Una comunidad de pecadores. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. Pero que aquí abunda la gracia. Por gracia sois salvos. La gracia es lo que Dios pone. La fe es lo que el hombre ejercita. Y por el poder del Espíritu Santo nos capacita para creer. Y la fe tiene su parte como la mano vacía que se extiende para recibir el don de la salvación. Y lo vamos a dejar aquí. Quisiera, queridos hermanos, que tanto bien como me ha hecho a mí esta porción, al meditar en ella y reflexionar en ella, también haga bien a vuestros corazones. Sirva pues para vuestra edificación, para nuestra edificación. Sirva para nuestro gozo. Sirva para gozarnos en el Señor, pero también para gozarnos y edificarnos unos con otros. Sirva como ese bálsamo, como ese aroma que podemos percibir cada vez que abrimos su palabra. Que Él la bendiga en nuestros corazones. Amén.
Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, por permitir que ella hable a nuestros corazones. Y nuestro deseo, Señor, es que lleve bendición y también salvación para aquellos que aún, oh Señor, en este momento no hayan hecho una decisión personal. Síguenos bendiciendo el resto de este día y que todo lo que hagamos y el tiempo que estemos juntos te honre a ti y te glorifique. En el precioso nombre de Jesús. Amén.